Bienvenidos a este encuentro indomable, ¿de acuerdo? Muchísimas gracias pues por aceptar esta invitación. Como sabéis, pues vamos a estar hablando del mindfulness en esta nueva humanidad, ¿de acuerdo? Básicamente, pues lo que vamos a tratar es un poquito cómo esta práctica, ¿de acuerdo? Puede influir pues en este despertar de conciencia que estamos viviendo y al final pues para crear un mundo más consciente y bueno, cómo puede ayudarnos a nosotros, cada individuo personalmente y también al colectivo, pues a vivir de forma más consciente y conectada al presente, ¿no? Que vamos a ver que es al final pues digamos, un poquito el objetivo principal de esta práctica. Así que nada, Indomables, como sabéis, esto va a ser un debate pues en el que podéis compartir todo lo que os nazca, toda vuestra experiencia. Y para empezar, pues si queréis compartir pues un poquito sobre vosotros, vuestra historia, cómo llegasteis a este mundo del mindfulness. Si quieres empezar tú, por ejemplo, Sara, cuéntanos un poquito pues cuál es tu historia. Bueno, pues mi historia de cómo llegué al mindfulness empezó hace 6, 7 años más o menos. Y bueno, pues vino un poco de un momento en que empecé a encontrarme mal físicamente, con muchos síntomas, sobre todo intestinales, y me diagnosticaron síndrome del intestino irritable, que no es algo muy grave, pero sí que te produce mucho dolor y es muy incómodo de vivirlo. Y a raíz de ahí, pues empecé a investigar cómo podía curarme, porque en teoría no hay curas, pero bueno, puedes aliviarlo y tal. Y me empezaron a decir que tenía que relajarme, que estaba muy estresada, que tratase de buscar terapia, etcétera. Entonces, bueno, entre las cosas que probé, pues cayó en mis manos un taller de mindfulness de 3 horas. Y esto como que me cautivó porque empecé a darme cuenta de lo desconectada que estaba de todo en mi vida. Pues vivía súper estresada porque tenía muchísimo trabajo, 2 niñas pequeñas, muchas responsabilidades a mi cargo y no las estaba gestionando de la mejor manera, la verdad. Entonces, bueno, pues mi mente siempre estaba ocupada pensando en cosas del pasado, del futuro, no estaba, pues eso, con esa conexión que estamos hablando, con ese despertar de la conciencia que sí que voy teniendo ahora cada vez más. Y el mindfulness me ayudó a poder tomar esa conciencia de, bueno, voy a pararme, voy a pensar qué es lo que quiero hacer con mi vida, de verdad quiero seguir en estas condiciones de ir a todas partes corriendo, como decimos aquí, como pollo sin cabeza, o quiero hacer las cosas de manera más consciente. Empecé a practicarlo, ir a retiros, a dedicar un montón de tiempo y al final pues decidí formarme como instructora de mindfulness y meditación. Y bueno, pues ya llevo un par de años con la cuenta de Instagram, con el blog, haciendo talleres y afortunadamente pues este año he publicado un libro que lo quería mencionar porque estoy súper orgullosa, Actitud Mindfulness. Y bueno, pues en él explico, es como una guía muy sencillita para que cualquier persona pueda empezar con la práctica sin tener que hacer grandes cambios en su vida ni tener que tener unos conocimientos profundos, pues eso, una guía pasito a paso, un poco de cómo lo hice yo y lo que creo que puede Qué ayudar a bueno. otros. Pues Qué muchísimas lindo. gracias, Sara, por contar tu historia. Claro, Nada, cuéntanos gracias a ti. qué te trajo a este mundo, cómo llegaste a todo esto del mindfulness y bueno, todo este mundo apasionante. Cuéntame. ¿Yo? Sí. Ok. Le quería dar paso a las damas primero, pero bueno, voy, no tengo problema. Bueno, yo comencé hace 17 años que caí en un espacio donde empecé a practicar yoga y meditación vipassana. Y ahí fue cuando empezó todo mi camino, que me introducí en todo este mundo más profundamente. Desde ahí nunca más paré. De hecho, dejé mi carrera, estaba viviendo en Canadá y me volví a Uruguay a estudiar. Me dediqué a estudiar herramientas energéticas, taoístas, prácticas como Reiki, también medicinas, vamos a llamarles alternativas, mal llamadas alternativas, son las medicinas reales. Y desde ese momento me he dedicado siempre a practicar, a vivirlo en primera instancia, y también soy profe y acompaño a las personas en procesos de ansiedad, de estrés, de depresión, a través de cursos, a través de terapias. Ya no estoy atendiendo más particularmente, pero lo hice durante muchos años. Tengo un centro con mi esposa, que ella es psicóloga y también experta en el mundo de la salud mental,
y entonces nos unimos y llevamos adelante este centro, se llama Casa del Alma en realidad, y desde ahí compartimos herramientas, cursos, talleres, retiros también para esto, para poder, yo digo, dejar semillas de conciencia en las personas, porque el camino espiritual, el crecimiento personal es personal, pero siempre está bueno hacer esa tarea y creo que tenemos la responsabilidad de compartir estas herramientas para aquellas personas que están iniciando o que están comenzando en este camino. Y es muy importante también poder confiar y tener a alguien, un guía o ciertas personas o varios guías que acompañen esos primeros pasos hasta que uno tenga la certeza y encuentre su camino y pueda transitarlo como más en su individualidad, ¿no? Qué bueno. Pues muchísimas gracias, Gonzalo. Gracias. Y Bueno, Mónica, quedo yo. cuéntanos, ¿cuál es tu historia? Gracias, muchas gracias. Qué gusto conocerlos y saber de ustedes y de reencontrarnos con una motivación muy similar, ¿no? Yo soy practicante de meditación ya desde hace unos ayeres, yo creo que voy a cumplir unos 20 años ya como practicante de yoga y meditación, pero tengo que confesar que desde hace muchos años lo hacía de manera personal, solamente lo hacía para mí. Debido a algunas circunstancias personales, puedo decir que atravesé, como se le conoce en algunos momentos o en algunos lugares, esta frase de espiritualidad que es la noche oscura del alma. Me tocó atravesar por eventos bastante disruptivos en mi vida y me di cuenta que la meditación y que la práctica que yo tenía me sostenía muy bien. Entonces, a partir de ahí fue como yo decido que lo que yo había atravesado o como yo lo había atravesado podría ser de utilidad para otros. Entonces, me dediqué a especializarme con diferentes técnicas, diferentes maestros en prácticas contemplativas. De ahí es donde hace algunos años, porque sabemos que la práctica o el conocimiento occidentalizado de mindfulness como metodología, pues tiene poco. Entonces empiezo a estudiar, empiezo a involucrarme en ello, me gusta, me parece que es una metodología bastante práctica para nosotros que queremos todo como en A, B, C, D, pero es una integración en la que podemos combinar prácticas de salud mental con prácticas contemplativas, es esta unión que podemos hacer y empiezo a estudiarlo, como les digo, y especializarme y empiezo a dar cursos, a dar talleres, igual que mis compañeros lo hacen, pues también yo lo hago y estoy viendo que tiene muy buenos resultados. Y amplío el espectro para hacerlo tanto con niños como con adolescentes, como adultos, certificándome para dar esta herramienta, pero después siempre he sido como muy devoradora de este conocimiento, que no significa que es lo mismo de la sabiduría, pero todo lo que me atraviesa es lo que yo puedo compartir. A mí me gusta experimentarlo primero, saber de lo que estoy hablando, todo lo que hago. Yo no comparto nada que no me haya atravesado. Entonces, y al compartirlo me doy cuenta de los resultados y de la efectividad del respeto del proceso de salud mental de cada uno de mis alumnos. Entonces, es una pasión desde hace muchos años y me gusta compartirlo, me gusta lo que hago y me gusta que les guste también a ustedes porque se les nota. Muy bien. Qué lindo. Pues muchas gracias, Mónica. Yo creo que bueno, coincidís bastante en vuestro camino, ¿no? Al final, pues eso, experiencias así de cambio que os llevan a encontrar esta práctica, ¿no? Y finalmente, pues a querer compartirla con el mundo, ¿no? Y nada, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta del encuentro, ¿de acuerdo? Que no es otra que ¿qué es para vosotros el mindfulness? ¿De acuerdo? ¿Qué es para vosotros esta práctica? ¿Qué representa? Y bueno, ¿cómo lo veis cada uno? Sara, ¿qué es para ti el mindfulness? Bueno, pues el mindfulness para mí ha sido una herramienta maravillosa, como decía antes, de tomar conciencia y de hacerme tener una mente más clara también y poder pensar de una manera, pues eso, con mayor foco y con mayor claridad. Y dejar de vivir sobre todo en piloto automático, que considero que viví muchísimos años
en esa vorágine que decía antes de piloto automático, sin ser muy bien consciente de lo que hacía, pues hacía las cosas porque tocaba, porque me dejaba llevar un poco. Siempre he sido además una persona muy activa y además también con una mente súper inquieta. Entonces, bueno, pues el mindfulness me ha ayudado mucho a rebajar esas revoluciones. El mindfulness en sí es la capacidad que tenemos todos como seres humanos de prestar atención al momento presente y bueno, pues la definición un poco es esa, la capacidad de prestar atención al momento presente sin juzgar y estando únicamente centrado en la experiencia. Es algo que a mí me ha costado muchísimo hacer. Por eso entiendo perfectamente a la gente que empieza y me oriento más a intentar despertar esas ganas de practicarlo a pesar de los obstáculos que conlleva, porque no es tan sencillo como, venga, yo me siento, voy a meditar un ratito o voy a poner foco en una actividad de atención plena. Cuesta, pero los beneficios son tan maravillosos. Y bueno, yo desde mi lado más, digamos, mi cabeza más racional, pues he investigado mucho también a nivel de estudios científicos y la prueba científica es tan abrumadora de los buenos resultados que por eso me ha animado también a querer darlo a conocer a otras personas. Entonces, para mí, el mindfulness es un conjunto de herramientas que nos ayudan a calmar la mente, a poner más foco, a disfrutar más del presente, a rebajar el estrés, a vivir una vida más plena y con mayor bienestar emocional. Ese sería mi resumen. Gonzalo. Bueno, creo que me sumo a todo lo que dijo Sara, que es así excelente. Yo creo que también es una herramienta que te permite dar pasos para aumentar tu energía interna, aumentar la conciencia de tu cuerpo, de tu campo energético, de tus emociones, de tu campo mental y de los cuerpos superiores, para poder lograr esa integración del ser, ¿no? Y poder estar en ese espacio. Creo que el mindfulness nos permite un entrenamiento mental para desarrollar la concentración en este mundo donde hay tantas distracciones, donde estamos todo el tiempo, el mundo externo compite por nuestra atención y creo que es una herramienta necesaria, fundamental para la vida de todo buscador de la verdad, porque es muy importante poder tener el foco para concentrar la energía en el presente, que es el único lugar en el que podemos existir. Así que maravilloso y me sumo a esa definición de Sara y me imagino que Moni también va por ahí. Pues sí, estás en lo cierto. Nada más que yo me gustaría agregar algo que también se tiene como malinterpretado, como si mindfulness fuera solo una metodología. Yo lo voy a dividir en dos, ¿ok? Lo voy a dividir el mindfulness como una cualidad intrínseca que tenemos todos los seres humanos de darnos cuenta. O sea, de hecho, para mí la palabra mágica es me doy cuenta. Y el mindfulness, que se ha basado en estudios científicos, como bien decían, que está basado en aplicaciones o en metodologías. Entonces no hay que confundirlo. El mindfulness lo tenemos todos. Todos tenemos esta capacidad, pero se tiene que desarrollar. ¿Por qué? Porque debido a los factores externos, a todos los estímulos externos, a la forma en la que nos educaron, nuestro entorno, pues como que se fue durmiendo esta capacidad de darnos cuenta de nuestras actitudes, de nuestras cualidades humanas, de aquello de los condicionamientos que tenemos, como que no nos damos cuenta, como que fluimos en este piloto automático que mencionaban. Entonces, se toman herramientas y prácticas en segmentos que ahora se han hecho en distintos estilos de mindfulness, basados en cognitivo-conductual, basados en alimentación, o sea, son técnicas y herramientas específicas para que nosotros podamos desarrollar el músculo de la atención, porque es eso, es un músculo, es como aprender a nadar. Para aprender a nadar hay que meterse al agua y lo que nosotros hacemos con las prácticas en metodología de mindfulness es ese entrenamiento de centralizar la atención, de ampliar el aspecto de nuestra conciencia, pulir, como dice Matthew Ricard. Nosotros somos como un carbón que hay que estarlo como puliendo poquito para encontrar aquella espiritualidad y aquel fondo que es oro, que está dentro de nosotros, ese potencial humano
del que mencionaban hace un momento. Entonces, sí me gustaría esto de aclararlo como cualidad intrínseca, pero también como una cualidad que hay que entrenar por medio de las prácticas. Yo quería añadir una cosita que se me ha olvidado, que siempre lo digo, que para mí es súper importante, que el mindfulness implica o es también una forma de autoconocimiento muy importante y que a todos nos viene fenomenal porque no nos conocemos. Entonces, a través de las herramientas del mindfulness, como bien comenta Mónica, que hay varios tipos de técnicas, puedes llegar a ese autoconocimiento que te permite, pues, ser más, bueno, lo voy a decir de una forma un poco simple, pero bueno, ser más tú. Como ser más honesto contigo mismo y poder, pues eso, vivir una vida más acorde a tu verdadera naturaleza y no tanto de cara al exterior. Como decíamos, con todas las distracciones que tenemos, pues a veces parece que tienes que vivir un determinado tipo de vida y no tiene por qué. A mí me ha servido, pues eso, para conocerme, para saber cómo quiero reaccionar ante ciertas circunstancias que antes pues lo hacía sin saber muy bien por qué y ahora lo hago de una manera más consciente. Yo destaco también esa parte de autoconocimiento profundo que te lleva la introspección y las prácticas de mindfulness. De hecho, si puedo agregar solamente esto, se le considera el padre del mindfulness contemporáneo, porque hay que aclararlo. Las investigaciones y el proceder del mindfulness y de todas las técnicas tiene una procedencia de más de 2.600 años, pero las prácticas de hoy que desbocan a partir de investigaciones científicas con el padre del mindfulness contemporáneo, que es Jon Kabat-Zinn. Y él tiene una descripción de lo que es el mindfulness, que dice que es esta capacidad o esta posibilidad de despertar la conciencia que surge de manera deliberada ante un objeto en momento presente, de manera amable y sin juzgar. Cualidades igual lo que tenemos todos, pero que es bien difícil llevarlas, porque como decía hace rato, sin juzgar, no hombre. Si yo pudiera andar con les digo a mis alumnos, con unos papelitos de post-its pegándoselo a todos lados, no, mi mundo estaría tapizado porque juzgamos todo. Entonces, darnos cuenta de estas cualidades. Muy bien. Bueno, me sumo ahí a todo lo que dicen, es maravilloso. Me dejan sin palabras, así que me uno. Pues muchas gracias. Y bueno, precisamente la siguiente pregunta es, ¿para qué sirve el mindfulness o cuál es la utilidad que podemos darle a esta práctica en nuestro día a día, Gonzalo? Claramente es para poder bajar la frecuencia mental, aumentar nuestra frecuencia vibracional, lo que eso lleva a un estado más calmo de la mente, como decía Mónica, que te permite estar en un estado más neutro, poder ver la realidad sin tanto juicio, te permite ver de una manera más honesta la realidad, porque nosotros vemos afuera también lo que tenemos dentro, y muchas veces no es que seamos lo que vemos ahí afuera, sino que las condiciones, las creencias, todo nuestro sistema de enjuiciamiento está basado en los estados emocionales. Cuando estamos con nuestra vibración más baja, cuando nos sentimos más tristes, más agotados, entramos en un estado de sobrevivencia y eso nos pone más reactivos al entorno o al mundo externo. Por eso, para mí, el mindfulness es un estilo de vida de poder estar presente y atento en todo lo que sucede en mi vida y también llevar esto de una manera como realista, vamos a decirle. La realidad es muy subjetiva, ¿no? Pero de una forma realista de poder dominar tus impulsos emocionales, de poder mantener tu nivel de pensamientos, de la neutralidad hacia los pensamientos positivos, optimistas, y también al mantener tu energía más alta, que yo que me dedico a la energía específicamente, activa todo tu sistema inmunológico físico, pero también energético, ¿no? Y eso nos permite relacionarnos, vincularnos mejor, poder llevar adelante las actividades físicas, tener salud, tener también un estado de abundancia y de conexión
continua con el universo, ¿no? Y poder resolver todas las situaciones que se nos presentan, que lo resumo en eso, para mí es una herramienta para la vida, para estar presente en tu vida y poder convertirte cada día en una mejor persona. Ujú. Mónica, ¿para qué sirve el mindfulness? Fíjate que sirve para un montón de cosas. O sea, hay un montón de estudios científicos que ya han avalado. Sirve para reducir el dolor considerablemente. De hecho, de personas que tienen enfermedad, hay hasta estadísticas, entre un 57 y un 93% reduce este dolor emocional que generan las enfermedades. Hay mindfulness basado en salud específicamente. Mejora la memoria operativa. O sea, esto es que los estados de ánimo, la calidad de vida de las personas, tanto saludables como no saludables. Vivimos en un mundo que estamos constantemente en estrés. Entonces, vaya, el reducir esta segregación de químicos en el cuerpo, y no tener esta suficiente homeostasis o esta suficiente equilibrio por dentro. Entonces, en eso nos va a ayudar porque nos damos cuenta que nuestra mente está generando unas ideas o unos pensamientos. Acuérdate que el cerebro no entiende entre lo que es verdad y lo que no es verdad. Entonces, lo que pasa es que para tu cerebro es verdad lo que está pasando y empieza a segregar una serie de jugos internos que te colocan en estados, puede ser de enfermedad. Solamente este punto quiero clarificarlo un poquito, el de la enfermedad junto con los estados emocionales, porque creo que es importante tener esta información. Las enfermedades no generalmente vienen de los estados emocionales. La emocionalidad sí es un detonador importante. No lo hago a un lado, lo considero un detonador importante. Pero las enfermedades del cuerpo son multifactoriales. Tiene que ver con la alimentación, con la relación, con la contaminación, con el agua que te tomas, con la genética, con un montón de cosas. Entonces, decirle a una persona que ella por su emocionalidad está generando una enfermedad, le genera un factor más que es la culpa. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa aseveración. El darse cuenta de eso, darse cuenta que es todo un patrón para mi salud, también es muy benéfico para el cuerpo. Mejora la capacidad de atención, mejora la creatividad, mejora la capacidad de la forma. Hay prácticas específicas para conciliar el sueño, perdóname, cuando algunas personas sufren enfermedades crónicas. Y esto, sabemos que si duermes bien, tu cuerpo tiene esta capacidad de sanearse mejor. Hay estudios donde el estrés tiene un nivel no tan alto, la segregación de estas hormonas que les decía hace rato, como el cortisol, la adrenalina, la noradrenalina, tiene esa capacidad de que se bajen mucho más rápido a que se estén sosteniendo y sosteniendo y sosteniendo en el cuerpo, ¿no? Atenúa, se ha estudiado y se tiene resultados de que atenúa las conductas adictivas y autodestructivas, como el abuso del alcohol. Entonces, vaya, enumerarte todas las cualidades que tiene, a mí no me gusta mucho darlas, hay que conocerlas para poder invitar a que hagan esta práctica, pero también hay que tener claro que si yo tengo la expectativa, dice uno de mis maestros, que las expectativas son siempre proporcionales a nuestro nivel de frustración. Entonces, el tener la expectativa de que porque yo practico mindfulness, no me voy a enfermar, no voy a tener estrés, ¿no? Es muy peligroso porque se le está colocando cualidades que están estudiadas, están comprobadas, pero entonces me pierdo de la oportunidad de obtener todo lo demás, toda esta atención, toda esta calma, toda esta falta de reactividad, que es otra de sus cualidades. Entonces hay que tener un poquito de cuidado con estas cosas favorecedoras que presentan. Conocerlas sí, para saber lo que estamos haciendo, pero beneficios son un montón. Gracias. Gracias. ¿Sara? Bueno, pues creo que mis compañeros han mencionado ya, creo que prácticamente todos los beneficios que puede tener el mindfulness.
Los más conocidos son los que comentabais, que reduce el estrés y la ansiedad y, bueno, pues que mejora la capacidad de foco, concentración, mejora las relaciones interpersonales, puede mejorar también las relaciones de pareja, pero estoy totalmente de acuerdo en lo que comentaba Mónica, que es que hay que desapegarse del resultado y no practicarlo únicamente porque quieres obtener esos beneficios. Entonces, bueno, igual que siempre se dice que hay que disfrutar del camino y no estar siempre pensando en la meta, pues aquí ocurre un poco igual. Es verdad que en la sociedad en que vivimos, en el mundo actual lleno de actividades múltiples por hacer, si no fuera porque conocemos estos beneficios, nadie se animaría, yo creo, a practicarlo, porque ¿quién va a querer ponerse a hacer estos ejercicios que requieren esfuerzo, como bien decíamos, y que son un entrenamiento, si no vas a obtener un resultado? Pero bueno, está muy bien también el desapegarte de ese resultado, el no ir mirando a ver, uy, pues no noto nada, uy, pues a mí no me funciona, uy, pues es que si en un mes no noto ningún cambio lo dejo, porque es un proceso que lleva su tiempo, cada persona reacciona de una manera diferente y bueno, pues eso, lo que decíamos, es muy bueno conocer los beneficios que tiene, pero no ir siempre tratando de buscar ese beneficio, porque entonces estaríamos un poco también residiendo en nuestra mente y en los pensamientos y lo que queremos, como decíamos antes, también es conectar con el cuerpo y hacer esa conexión mente-cuerpo y disfrutar más del presente y no estar pensando en esos resultados que voy a obtener. Creo que ahí le sumo es poder vivir la experiencia y como decía Mónica, sin las expectativas, y es muy importante eso que dijiste y reafirmaste del tema de las enfermedades, las expectativas, y a veces uno lee o encuentra en las redes o en estos medios un montón de beneficios y uno se ilusiona, o empieza, me ha pasado con alumnos que se ilusionan y practican 1 o 2 semanas y dicen, pero al final no estoy pudiendo dominar la mente. Entonces, están condicionados al resultado y no están viviendo la experiencia, no se está viviendo la experiencia, que es lo importante. También creo que cada uno tiene sus tiempos, sus procesos, que es multifactorial, depende de dónde viene cada uno. No es lo mismo una persona que está saliendo de su noche oscura del alma que una persona que lo quiere hacer simplemente para reducir el estrés por el trabajo. O hay multifactores y creo que es fundamental que también las personas que estamos como difundiendo estas herramientas, poder hacerlo desde ese lugar. Obviamente que es importante conocer los beneficios, porque es lindo saber hacia dónde uno puede llegar, pero la experiencia es lo que te va a dar los resultados. Es algo que te vas a hacer correspondiente con ese resultado, acorde a tu propia experiencia y a tu propia necesidad también, ¿no? No, precisamente ligándolo con lo que comentabais, ¿cuáles son las principales herramientas que utilizáis vosotros, las principales prácticas de mindfulness que utilizáis con vosotros mismos y con vuestros clientes? Mónica, ¿cuáles son las principales formas en las que abordas pues, este camino de mindfulness? Me gustó mucho lo que dijiste, con ustedes mismos y con los alumnos o a quienes les facilito, ¿no? Porque como te decía hace rato, no hay una sola práctica que no me haya atravesado. La principal herramienta que se utiliza para las prácticas de mindfulness son la práctica de meditación, ¿ok? Y la práctica de meditación, como la puedo dividir en dos, o sea, en las prácticas unipuntuales, que es este entrenamiento de la atención, basando mi atención en un solo foco, como es la práctica de respiración, la práctica de recorrido del cuerpo o escáner corporal, la práctica de poder acercarme a los aspectos agradables y desagradables de mi experiencia. Y la puedo dividir ahí, ya me estoy dirigiendo hacia prácticas en el manejo del entorno, que son te decía que la dividía en dos, en las prácticas unipuntuales y en las prácticas analíticas de meditación. Como la meditación también, como la imparto, dividiéndola en dos. Las prácticas meditativas no nada más es sentarte en un cojín, cerrar los ojos. Dice uno de mis maestros en mi linaje, que es Geshe Lobsang Tandawa, que se tiene la creencia de que los que meditamos calentamos cojines, abrazamos flores, no, abrazamos árboles y comemos flores, ¿no? Que vivimos en paz todo el tiempo y en lo que te sientas en el cojín muy a gusto, ya encuentras la realización, esta es la forma de introspección, pero las prácticas meditativas también son en movimiento.
O sea, hay prácticas de yoga, hay prácticas de estarme dando cuenta de cómo me comunico. Entonces, es una integración de muchas prácticas para alcanzar este autoconocimiento, como decían hace rato, este conocerme a mí mismo. Entonces, pero efectivamente la más poderosa dentro de las prácticas de mindfulness son las prácticas de meditación. ¿Sara? Pues bueno, perfectamente explicado ya, pero por complementar un poquito y hacer un poco más de hincapié en estos dos tipos de prácticas que hay, la práctica formal, que sería la meditación, que como bien decía Mónica, pues hay diferentes tipos, atención a la respiración, bueno, ya lo ha explicado ella fenomenal, y a mí me encantan las prácticas informales. ¿Por qué? Porque a personas inquietas como yo o como con mucho nervio, pues nos cuesta mucho estar mucho rato sentados en el cojín de meditación. Entonces, aunque son básicas y esenciales, la meditación formal es imprescindible porque si no, no obtenemos pues, estos beneficios de los que hablábamos antes, pero a mí me encanta complementarlo con las prácticas informales. Y una de mis favoritas es precisamente las caminatas o paseos por la naturaleza. Cuando puedo por la playa, pero como no la tengo cerca, pues normalmente es por la montaña, al borde de un río. A mí estar en la naturaleza me conecta muchísimo conmigo misma y me hace disfrutar más aún de la práctica. Y hay otros tipos de prácticas, también realizo yoga, puedes practicar tai chi, qigong, son movimientos conscientes que te ayudan también en esta capacidad de foco y de centrar la atención. Y ya, bueno, pues si abrimos un poco más las experiencias, pues desde escuchar música con atención plena, realizar las labores domésticas también, que para mí antes era un infierno y ahora he aprendido a hacerlas con esa conciencia y bueno, considerándolo como una forma también de autocuidado para mí, porque estoy cuidando mi casa. Así que creo que puede parecer aburrido el tema de la meditación, pero cuando profundizas y ves la cantidad de oportunidades que tienes de practicarlo, pues ves que no es para nada aburrido y tampoco somos unos frikis, como decía Mónica, que no vamos por ahí comiendo flores ni nada raro. Tenemos nuestros problemas también. Yo acabo de pasar por una situación un poco difícil a nivel personal y por supuesto que los problemas te desestabilizan, te causan dolor exactamente igual, bueno, igual solo que tienes esas herramientas para poder gestionarlos de otra manera. Entonces, todas estas prácticas de conciencia, de darte cuenta, te hacen que puedas responder mejor ante las dificultades también. Totalmente de acuerdo ahí con las dos y a ver, nada que agregarles. Yo soy profe de yoga y amo esa disciplina también como una práctica muy de atención plena, de mindfulness, porque cuando vos estás, no sé, en una extensión, no podés llevar tu mente a pensar en la lista del súper, en lo que tenés que hacer después porque te está doliendo. O sea, para mí el cuerpo es como el camino directo a una buena forma de concentración y relajación. La respiración me fascina, de hecho, algo que me he abocado muchísimo es a practicar muchísimos métodos de respiración, porque también es como el puente directo a ese dominio de tu propia mente, de tu propia emoción o emocionalidad. Y estoy muy de acuerdo también con lo que dice Sara, de poder, cuando uno atraviesa una situación difícil, que todos la vivimos, no a diario, pero todo el tiempo tenemos situaciones que resolver. Estas herramientas lo que te permiten muchas veces es poder elaborar eso de una manera más veloz, o sea, no perderte tanto en el proceso de victimismo o de por qué a mí, sino que creo que uno cuando se entrena y practica y medita, tanto estático, sentado, como en la vida cotidiana, va adquiriendo un entrenamiento de poder lidiar con las dificultades de una manera más amigable también. Hay temas que uno le llevan más tiempo resolverlos, pero como terapeuta también lo veo en los pacientes que cuando tienen una guía y pueden elaborar eso, es más fácil poder salir de ese lugar, darse cuenta, ¿no? Algo que nombraron al principio, que es el darse cuenta es la clave o el primer paso antes de poder hacernos responsables y hacer todo ese cambio, esa gestión emocional, para luego poder ver los resultados en nuestra vida.
Buenísimo. La siguiente pregunta es, ¿cuáles dirían que son los signos o cómo darte cuenta de que estás experimentando los beneficios del mindfulness? ¿Cuáles serían las claves para tú empezar a hacerte consciente de que, wow, esta práctica me está ayudando? ¿Qué empieza a surgir en ti? ¿Qué empieza a aparecer? Que, pues bueno, beneficios, llámalo beneficios, o qué empiezas a notar con la práctica continuada del mindfulness, Sara, por ejemplo. Bueno, pues hablando de mi experiencia personal, yo lo que más agradecí cuando empecé a notarlo fue como que encontraba más paz conmigo misma, porque era una persona que siempre estaba pensando que me faltaba algo. Siempre, bueno, pues nunca tenía suficientes conocimientos de las cosas, nunca trabajaba suficiente, nunca era suficiente buena madre. Siempre tenía esa sensación como de carencia, de que me faltaba algo. Y a partir de empezar a practicar mindfulness, de este autoconocimiento que comentábamos antes, de ser más consciente de las cosas, bueno, de ver la realidad. La realidad nunca la vemos tal cual es, siempre la vemos cada uno desde nuestro filtro, pero bueno, empecé a ver una realidad más amable y me empecé a sentir eso como más cómoda, más en paz conmigo misma. Y eso es una cosa que agradezco mucho a las prácticas del mindfulness. Otras sensaciones que puedes experimentar, pues es que aumentas la paciencia, por ejemplo, aumentas o al contrario disminuyes las respuestas o las reacciones inmediatas y desproporcionadas. Pues también si eres una persona de temperamento y ante cualquier mínima circunstancia te alteras, etcétera, pues con mindfulness puedes notar que empiezas a reducir esa reactividad y bueno, pues que eres capaz de encontrar más calma en tu día a día y de disfrutar más de los momentos, que era una cosa que a mí también me pasaba. Me pongo a mí de ejemplo porque, bueno, pues lo he vivido muy recientemente. Entonces, a lo mejor, pues estar en una reunión con amigos y no disfrutarla porque estás pensando en lo que tienes que hacer mañana, pasado mañana. Y ahora, pues sí que disfruto mucho más de esa sensación de conexión que puedo tener, pues, con mis amigos, con el momento que estoy viviendo, con la naturaleza cuando voy, etcétera. Y bueno, pues en general, mayor calma mental. Mónica. Para mí, uno de los más poderosos o de los que he observado tanto en mis alumnos como en mí misma es darme cuenta. O sea, me doy cuenta de la reactividad, me doy cuenta de mi entorno, me doy cuenta de mi falta de presencia, me doy cuenta de no conectar, hace un ratito Sara, con la naturaleza, me doy cuenta, entonces regreso a estar presente, regreso a este momento. Es el darte cuenta que puedes estar presente y que puedes estar en el momento en el que estás viviendo, te saca de la divagación mental y te coloca en un estado de observación. Y eso te ayuda a aprender más, a reducir, como te decía, cuando estoy acá, estoy generando todo un químico y un cambio en mi cuerpo. Cuando estoy presente puedo reducir esa reactividad y me doy cuenta, ¿sabes? Porque se genera un estado mayor de calma. También me he dado cuenta que la interocepción o este reconocimiento de mí misma, ¿no? Como parte importante de este mundo, porque a veces voy como un zombie sin darme cuenta de mi función o en el plano en el que me encuentro. El desarrollo de la espiritualidad es también en donde me he dado cuenta. La espiritualidad yo le he encontrado otro enfoque totalmente distinto. ¿Por qué? Porque es ese ir hacia adentro, hacia mí misma. Me doy cuenta de esas cosas. Entonces, por eso te digo que para mí la palabra maravillosa es me doy cuenta. Entonces, creo que ese es el principal que mis alumnos, como te decía hace un momento, me han reportado y me han dicho: oye, es que me he dado cuenta de esto, me he dado cuenta de aquello. Entonces, eso es muy bonito, es como empezarlo a notar. Me doy cuenta que tengo una mente que se distrae bien fácil, ¿no? Que
se deja ir por lo que está pasando. Entonces, creo que es la reducción de estrés, la reducción de ansiedad, el dormir mejor. Son cosas que se reportan desde las 2 o 3 primeras semanas, ¿eh? O sea, sí se ve. Aunque hay una cosa que yo les digo también a mis alumnos que creo que vale la pena mencionar. Yo les platico a mis alumnos y les pido la primera semana que no le cuenten a nadie que están haciendo práctica de meditación y mindfulness. Que no se lo platiquen, no anden ahí queriendo, como dicen por ahí, vacunar personas. Porque vas con esta bandera de que ya estoy meditando, ya estoy cambiando y todo, y la gente espera cosas de ti que todavía no has desarrollado, que todavía no has transformado. No voy a decir cambiado porque es transformación. Entonces, empiezan a esperar que seas más bueno, que ya no seas reactivo, que ya no estés enojado. Entonces, esas cosas es mejor notarlas, vivirlas, experienciarlas. Y ya si te preguntan, pues ya les cuentas. Pero es mucho mejor experienciar lo que va pasando poco a poco. Empecé hace un rato que dijiste que cuáles eran los beneficios, te dije, son muchísimos y no me gusta mucho mencionarlos porque estamos esperando eso, pero conforme van apareciendo, porque no hay expectativas, pero sí son palpables, sí se notan y eso es increíble. Total, estoy de acuerdo ahí. Creo que también, en base a la experiencia de alumnos que entraron con ataques de pánico y con ansiedad, lo primero que notaron fue eso, que podían darse cuenta, como decía Mónica, de sus estados y de qué despierta esa ansiedad. Y cuando vos te das cuenta, podés actuar sobre eso. También creo que otro de los primeros beneficios que uno tiene es que empieza a agradecer, se empieza a conectar con la gratitud, empieza como a establecer su lugar en la vida, en la tierra, en la familia. Es como que empezás a dimensionar todo aquello que ya somos. Y yo creo que vivimos en este mundo de tantas distracciones y en un sistema que es muy exigente hacia afuera, y cuando uno se empieza a dar cuenta de eso, empieza a darse cuenta también de todo lo que ya tiene. Cuando empezás a valorar y agradecer lo que ya tenés, también crece la satisfacción, la paz interior, empezás a ir por aquello que realmente tu corazón anhela y no tanto por lo que la mente o tus creencias o los anhelos a veces de la propia familia, ¿no? Y eso para mí es algo fantástico, porque a la persona las vuelve más serenas, más conscientes, y a medida que se van dando cuenta de dónde están paradas y hacia dónde quieren ir, hay también una paz en ese caminar. No es esa gran desesperación que vemos ahí en el mundo que, si lo mirás desde una meditación, parece un camino de hormigas, no todas las personas corriendo atrás de cosas que no saben qué son, que no necesitan. Entonces, creo que es importante, y esto obviamente que colabora con una sociedad más consciente, con personas más serenas, que se puedan mirar, que se puedan sonreír, valorar las cosas importantes, los vínculos, los contactos, el cuidar al otro, el cuidar a tus hijos, a tu familia, a los adultos mayores, el respeto. Entonces, yo creo que el mindfulness, la meditación y todas estas prácticas de conciencia nos permiten descubrir nuestros propios valores y conocer nuestras sombras, que todos las tenemos, para poder estar atento a ello, darnos cuenta cuando están saltando esos momentos reactivos, esa tristeza, esa angustia, y cuando vos te das cuenta, podés hacer algo. Si no te das cuenta, eso funciona de manera automática y muchas veces daña o lastima. Te lastima a vos primero, pero también a veces dañas a tu familia, a tu entorno, a tus amigos, a tus seres queridos, por esas reacciones. Buenísimo. Y bueno, hablando un poquito de eso, de lo que vas experimentando a medida que vas pues practicando haciendo esta práctica de mindfulness, ya sea meditando o otras prácticas que habéis mencionado, ¿cuáles podrían ser los principales
desafíos o los principales obstáculos, las principales dificultades que os habéis encontrado, que encontráis en vuestros alumnos a la hora de, pues, de estar más presentes, de ser más conscientes y de ese darse cuenta? Gonzalo, mismamente. Bueno, lo primero es las expectativas, que uno a veces llega y viene con muchas expectativas y está bueno el poder descubrir o transitar o vivir esas experiencias de un lugar con la mínima cantidad de expectativas. No te digo con ninguna porque es muy difícil. Si vos ingresás o vas en búsqueda de un profe de mindfulness o de un centro, vas con la expectativa de o reducir el estrés o que te enseñen a meditar. Eso es una dificultad. Otra, el tema de las posturas, de las técnicas, la respiración, esa incertidumbre que por más que vos estás acompañando a la persona, al alumno en su proceso, internamente, esto me lo comparten ellos, sienten, no saben si lo están haciendo bien. Entonces, esos son como los primeros pasos. Y creo que otro desafío de eso es cuando uno empieza a meditar y la mente saltarina naturalmente empieza a irse para un lado para el otro. Muchas personas dicen, esto no es para mí, no lo voy a lograr. No sé si te ha pasado, Moni, pero es como una de los desafíos que creo que cuando uno salta ese o pasa ese escalón, ya entra en una práctica más sincera también. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo. Se tiene una idea muy romántica de las prácticas de meditación, ¿no? O sea, se tiene la idea de que ya me siento, cierro los ojos y me siento tranquilo y en calma, y no suele pasar así. ¿Por qué? Porque les dijeron, tienen una mala interpretación de la práctica. Les dijeron que iban a poner la mente en blanco, que se les iban a quitar todas estas cosas, y no, la verdad es que, como les he dicho a mis alumnos, el corazón sirve para latir, ¿no? Para proveer esta oxigenación en el cuerpo, para que traiga y mueva los nutrientes. El estómago sirve para absorberlos. Esta microbiota que ahora se tiene estudiada, que trae muchos beneficios también en esta parte atencional. Vaya, cada uno de los órganos de nuestro cuerpo tiene un funcionamiento. El cerebro, la mente, es para pensar. Entonces, hablabas de la mente famosa que se le conoce en prácticas contemplativas como la mente de mono, ¿no? Esta que brinca a todos lados, es como un changuito, dicen, la práctica del budismo dice que es como el mono que movió el avispero. Entonces, brinca de una rama a otra y muerde un mango y cambia a otro. Nuestra mente así es. Entonces, el que no haya conciencia de esto trae ansiedad para algunas personas. La falta de conocimiento y de contacto con el cuerpo suele ocasionar un desconcierto y una duda. Suelen haber dudas de si estará sirviendo esto, si me está funcionando esto. Se tiene la idea de que la práctica de meditación, por ejemplo, es estar concentrado, 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 y no es así. Por eso hace un ratito mencionaban una buena guía, una buena práctica, porque no lo sabemos todo. Entonces, el hecho de que te acompañen. También vivimos en una sociedad, ese también ha sido un obstáculo con el que yo me he encontrado. Actualmente estamos en una sociedad en la que lo queremos todo rápido. Receta, órale, pastillita y vámonos. Y no es así. Es un proceso, es un entrenamiento, tiene que ver con constancia, sí, con paciencia, que en un estado de ansiedad y de estrés no se tiene. Entonces, hay que brindar un espacio amable, un espacio seguro en el que se den unas herramientas donde se empiece a percibir y empiecen a ver y a observar estas transformaciones. El obstáculo del romanticismo que les decía hace rato, que la meditación es todo bonito y no suele ser así. Tiene sus como la palabra indicada es sus issues, ¿no? De que hay que irlo a encontrarlo y hay que irlo haciendo poco a poco. Sí me he encontrado con los obstáculos de personas que tienen ideas y condicionamientos muy fuertes de lo que les dijeron,
de que les dijeron que ellos no van a cambiar, que no hay posibilidad, del entorno que te dice, tú eres así, ya, así eres. Ese condicionamiento se desfragmenta con esta práctica. Encuentras una nueva forma de ser, una nueva forma de responder, una nueva forma de actuar, una nueva forma de conocerte. Y lo nuevo para el cerebro no es tan fácil. Al cerebro no le gusta que quiten cosas, por ejemplo, y estás quitándole malos hábitos, hábitos que te causan dolor y sufrimiento. Entonces, ese también es un obstáculo, ¿no? Hay varios, pero son obstáculos que se pueden atravesar porque la mayor motivación que se tiene es la salud mental, el bienestar y la búsqueda de la felicidad. Y creo que eso la queremos todos. Entonces, pues coincido con Gonzalo de lo que decía. Al principio no es tan fácil, pero nadie dijo que fuera fácil, ¿no? Dicen mis padres. Ahí creo que... perdón. No te preocupes, no te preocupes. No, que todo lo que decís es así, tal cual, y creo que también algo que está bueno tener en cuenta, que quizás sea parte de alguna próxima pregunta, pero es el tema de limpiar y desintoxicar el cuerpo. Cuando el cuerpo está muy intoxicado es muy difícil poder usar esa mente, como decía Mónica, la mente, su función es pensar, ¿no? Y el cerebro, su función es recopilar información del pasado, ¿no? Y buscar similitudes con tu presente. Entonces, también hay que distinguir lo que es la mente, el cerebro. La mente es como el software y el cerebro es como el hardware, como si fuera la estructura de la computadora. Entonces, ahí también hay todo un proceso que uno cuando recién empieza, y hablando del romanticismo, uno piensa que se va a sentar y que se va a iluminar, le van a empezar a pasar cosas divinas. Y a veces el proceso es inverso, porque cuando vos realmente empezás a calmarte y aumenta tu energía, empieza lo que se llama el proceso, que es un proceso alquímico natural, donde las emociones que estaban bloqueadas o que no están elaboradas empiezan a aflorar. Entonces, uno se empieza a encontrar con sus propias sombras, con sus propias limitaciones, con sus propias dificultades, y eso requiere de una observación, de un darse cuenta, requiere de un proceso también de poder tomar acción sobre eso o hacer un cambio, un movimiento interno para poder luego ver en la vida resultados. Y eso también creo que es una metodología que te enseña el mindfulness, porque vos, a medida que empezás a darte cuenta de los procesos, de las cosas simples, de cómo reaccionaste cuando te hablaron, qué palabra, a veces tenemos palabras gatillos que vienen de traumas o cosas que vienen de nuestro pasado, o a veces te sentís abandonado en tu trabajo por tus compañeros y lo que uno realmente está experimentando es el abandono de niño o cuando fuimos pequeños. Entonces, cuando vos empezás a ver a través de la práctica ciertos patrones, podés ir a buscar esa raíz. Entonces, creo que es también muy importante eso en el tema de, yo creo que la sanación es multifactorial y requiere de varias miradas, incluso de uno mismo, mirándolo desde diferentes aspectos. Entonces, me fui un poco por las ramas y perdón. A lo que quería resumir es que cuando tu cuerpo está intoxicado, la mente es mucho más difícil que pueda concentrarse, estar en calma. Ese es mi resumen. No, y sabes que solamente me gustaría agregar que es como encontrarte a un viejo amigo que no ves desde hace mucho tiempo. Y cuando estás, no sabes cómo estar con él, ¿no? Y entonces no sabes qué le vas a hacer. Entonces es lo mismo que pasa con nosotros. Es como encontrarnos con esa parte de nosotros que a veces teníamos olvidada, pero que es muy sabia. Entonces, cuando empiezas a hacer tus prácticas, a veces da como no lo puedo hacer bien, De hecho, una de las cosas que sucede frecuentemente con los que empiezan a practicar es, no lo estoy haciendo bien, lo mencionaste hace rato, lo estoy haciendo de manera incorrecta. Y esa es la mente que juzga constantemente. Esa mente que está juzgue y juzgue todo. Hay que darse cuenta y continuar. Darse cuenta y continuar.
Sara, ¿cuáles son los principales desafíos que te has encontrado, que te encuentras con las personas que ayudas? No veo a Sara en el cuadrito, entonces no sé si está. ¿Está Sara? Yo no la veo tampoco. No, no está. Espera, a ver. Claro, es que está parada, yo sí la veo Ah, y creía que estaba muy parada, vamos. Quería estar muy concentrada. A ver, vamos a ver. A ver si puedo entrar. No estoy conectada, a ver, me dice. No, yo no la estoy viendo tampoco acá, mirá. A ver, Está. ya la estoy volviendo. A mí sí me aparece, fíjate. Extraño, a ver. Bueno, cosas, aquí aquí sí que hay que aplicar mindfulness. sí. ¿Qué hay? Tranquilidad, tranquilidad, que suceda que se desconecte y que se vuelva a conectar, a ver si eso le ayuda. Sí, mira, a ver. Nada, a ver. Vamos a ver. Ya estoy dándole paso, pero parece que no puede. Vamos a tener que volver a entrar, yo creo, porque si no, a ver, vamos a ver. Si te parece, mira, yo me tengo que ir en 10 minutos, tengo otra reunión. Así que no quiero obviamente irme sin agradecerles, sin agradecerles por este espacio, por este compartir. Creo que es muy lindo el poder, vamos a llamarle debatir, pero creo que es compartir y poder aunarnos también en esto, porque todos estamos trabajando por lo mismo, por el bienestar, por la salud, por el despertar o el seguir aumentando la conciencia y la salud mental, creo que es algo necesario en este tiempo del planeta. Cuanto más personas con salud mental, con sentido común, que es algo que se está perdiendo, podamos estar ahí, creo que se nos convierte como en pilares también. Así que simplemente les agradezco de corazón y voy a compartir este video también en mis redes para que también los conozcan y bueno, seguiremos conectados y espero poder volver a encontrarnos. Claro, que nos vuelva a invitar, porque hay mucho que Total, platicar. Bueno, totalmente. Bueno, muchas les gracias, mando un Gonzalo. fuerte abrazo. Chau, chau. Muchas gracias, Gonzalo. Chau, Cuídate Moni, chau, mucho. Diego, gracias. Chau, Sarita, por ahí. Gracias. Hasta luego. La pregunta que estamos haciendo es un poquito cuáles son los principales obstáculos que te puedes encontrar a la hora de practicar el mindfulness o que tú te has encontrado o que tus clientes pues se encuentran. Yo voy a comentar uno porque ya mis compañeros pues han hablado ampliamente de ello, pero hay uno que creo que es importante, que es la constancia, porque como bien decía Mónica, como llevamos expectativas en la mente, pues a veces si no consigues resultados en breve, pues como que las ganas iniciales se vienen un poco abajo, pero esto, como bien decíamos, también es un entrenamiento, igual que si te apuntas 15 días a un gimnasio, no vas a ver los resultados, o si decides cambiar la alimentación, en unos pocos días tampoco lo vas a ver los efectos en tu cuerpo, pues con mindfulness ocurre igual. Entonces hay que tener paciencia, perseverar, constancia y bueno, pues intentar mantener esa ilusión, pues un poco como he comentado antes, como hay diferentes tipos de prácticas, pues puedes ir también probando a ver cuál es la que más se adapta a tu forma de ser, a tus gustos y así poder mantener esa práctica de manera constante y darte el tiempo y el espacio que necesitas para que esos beneficios se lleguen a producir. Buenísimo. Bueno, y ligándolo ya a las últimas preguntas, en un mundo tan digital como el que vivimos hoy y que tiene pinta de que va a ir pues creciendo, ¿qué papel juega el mindfulness en este nuevo mundo que se viene, en el que estamos viendo pues que hay dos caminos, ¿no? Una humanidad que va a tender cada vez más hacia lo consciente y una humanidad que se va a ir de lleno al mundo tecnológico. Mónica, ¿cuál es tu opinión sobre esto? Ok. Una de las cosas que aprendemos cuando hacemos estas prácticas es entender esta famosa no dualidad,
¿no? O sea, el comprender que hay positivo, hay negativo, hay tecnología, hay quien no la usa, hay bla, 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 bla. O sea, es un campo, somos muchos, es un campo abierto para todos. Efectivamente, el estudio de la conciencia o el estudio de estas posibilidades de encontrarse con uno mismo también es un interés de muchas personas. O sea, yo sí me he encontrado con una apertura mucho mayor hacia estas prácticas que hasta hace unos años en donde la religiosidad era el factor importante, ¿no? Y ahora las prácticas contemplativas no las eliminan, no quiero decir eso, al contrario, cada quien valorará y tendrá las herramientas que necesite para avanzar tanto emocional, psicológica y espiritualmente. Pero creo que la práctica nosotros tendremos que verla como utilizando las herramientas digitales, también como un beneficio, porque vamos evolucionando y la práctica no es, o una vez más digo, es esta mente que está constantemente juzgando. Entonces, las posibilidades son infinitas, solamente es el cambio de perspectiva y mindfulness lo permite. O sea, el estar aquí y ahora presente trae un despertar de conciencia bien amplio que incluye absolutamente todo lo que creemos bueno, lo que creemos malo, lo que creemos positivo, negativo, lo incluye, lo unifica. Entonces, yo veo, desde la pandemia lo vimos, en donde tuvimos que entrar a hacer esto en línea. Yo soy más táctil, a mí me gusta mi grupo, yo tengo mi espacio en donde hago mis prácticas y me fascina estar en contacto. Pero la tecnología me invitó a llegar a más personas, por ejemplo, a contactar con mucho más, en muchos idiomas, en muchos lugares, en muchas culturas. Entonces, creo que lo tendremos que ver más como una evolución que como algo que pueda perjudicar. Sí nos aleja a socializar siendo seres sociales. Y también esa es parte de la conciencia que se da con mindfulness. O sea, me doy cuenta de ello y vuelvo la compasión, la amabilidad, la ternura, forman parte de las prácticas. Entonces me vuelvo menos rígido conmigo misma, en el cual me aíslo y entonces sufro porque no me estoy dando cuenta de mi aislamiento. Entonces se presta a que yo me conozca y que sepa que hay un mundo que está ahí acompañándome, no solo en lo digital. Entonces, vamos a utilizar todas las herramientas que tenemos para explotarlas y llegar a mucho más personas, que de eso se trata. A ver, Sara. Bueno, pues estoy totalmente de acuerdo en que tenemos que tratar de sacar los beneficios y aprovechar de la tecnología en lo que nos beneficie. Y bueno, pues uno de los puntos es pues que obviamente personas que quizá vivan en un pueblo pequeño o en ciudades más pequeñas, gracias a la tecnología, pues pueden acceder a este tipo de prácticas. Entonces, bueno, yo por un lado me quedo con lo bueno, pero por otro lado también veo constantemente lo malo que es estar hiperconectado y constantemente con el móvil en la mano. Pues eso, que estás en una reunión con amigos y de pronto ves que tres están con el móvil en vez de estar en la conversación. O yo que tengo hijas adolescentes, pues veo de primera mano lo que es un adolescente con el móvil constantemente en la mano y también que parece eso como que no son capaces luego tanto de conectar en la realidad. Entonces, bueno, sí que yo practico y sugiero mucho también en mis talleres y cursos el realizar momentos de desconexión digital. A mí me encanta irme a dar un paseo sin el móvil o dejar el móvil en modo avión en la habitación cuando voy a cenar o voy a estar con mi familia. Creo que es importante también ser capaces de practicar esta desconexión que, bueno, a lo mejor a los que tenemos mi edad, como hemos vivido también la época en que no existía el móvil, pues no nos cuesta tanto, pero a las nuevas generaciones sí que les cuesta más el quitarse esa dependencia del teléfono móvil, del WhatsApp, de tener que contarlo todo, porque es que estoy aquí, tengo que hacer una foto y mandarlo para que mis amigos o mi amiga o mi novio lo vean. Y bueno, creo que eso genera una dependencia que hace que nos salgamos también del momento presente y estemos pendientes solo de transmitirlo a otras personas, que bueno, somos seres sociales, pero mejor si practicamos más la conexión física. Así que
mi mensaje es ese, aprovechemos la parte buena que tiene poder conectarnos. Incluso pues yo hablo con mucha gente de Latinoamérica, que es maravilloso, que si no fuera por Instagram, por WhatsApp, etcétera, no podría hacerlo, pero seamos conscientes de no crearnos una Claro, todos dependencia los excesiva. extremos nos obligan a eso, y justo la Claro, práctica de mindfulness es traer presencia y conciencia al momento presente. Y si nuestra mente y nuestro cerebro se escapa en otras cosas, en fantasías, porque eso es al final del día esta conexión que hablas de los adolescentes y de nosotros, los adultos también a veces, ¿no? Habla de una falta de conexión contigo mismo. Entonces, esa invitación que se hace con la práctica es la conexión que tengo conmigo y este equilibrio. Más que soltar o dejar, es hacer un equilibrio. Eso es con la conciencia de estar presente. Entonces va como de la mano. Ujú. Eso es el darse cuenta que estamos comentando a lo largo de todo el directo, darte cuenta de cuando ya estás abusando o haciendo un uso inadecuado de esta tecnología. Genial. Bueno, Indomables, pues vamos con las dos últimas preguntas, ¿vale? Estas dos últimas preguntas pues las hago en todos los encuentros, ¿vale? Y la primera sería, ¿qué le diríais a una persona que está atravesando pues quizás un momento de crisis existencial, un momento de crisis vital, que está despertando en consciencia o espiritualmente, que se está dando cuenta de que ha vivido bajo un personaje o bajo muchos patrones durante su vida? Y pues, ¿qué le diríais en este momento y por qué el mindfulness podría ayudarle en este momento, Mónica? El acompañamiento creo que es fundamental en estos momentos sociales que estamos viviendo. Entonces, alguien que está atravesando por algún evento disruptivo en su vida y que ayuda, tiene que ser atendido no solo por las prácticas de mindfulness, sino por procesos terapéuticos. Entonces, es importante. De hecho, el proceso de mindfulness es un proceso de acompañamiento junto con un proceso terapéutico en los casos en donde ya la salud mental se está viendo trastocada por los eventos que están sucediendo en su vida. Entonces, este espacio seguro, esto hacerlo de manera profesional es fundamental, ¿no? Porque no sé si a ti te ha pasado, Sara, que nos topamos con quien se leyó su librito y ya dio prácticas meditativas y no se da cuenta que una persona que tiene un estrés psicológico importante puede caer en un brote psicótico si no hace una práctica adecuada, por ejemplo. Entonces, yo creo que la práctica de mindfulness es una práctica que puede transformar la manera en la que ves el entorno, pero que también te ves a ti mismo. Es muy funcional, pero no es magia. Se necesita la voluntad y se necesita el querer que lo valga la redundancia, querer que quieran hacerlo. Entonces, cuando se acercan en un evento, suele pasar algo muy frecuente, y supongo que también a Sara, que cuando llegan alumnos, en mi caso, que ya traen un evento importante, piensan que esta práctica es como pararse debajo de la ola así, ¿no? ¿Cuándo es mejor practicarla? Cuando estás bien. Es porque aprendes gestión, aprendes a gestionar. Entonces, cuando viene la ola, ya sabes que hay que hacerse para atrás o meterse un poquito para quitarse de donde está rompiendo. Entonces, pero afortunadamente también cuando están en una situación así, sí suelen acercarse muchísimo. Entonces, el que sienta que tienen un espacio seguro, el hacerlo de manera profesional, el que sepan que sí va a tener beneficios y que nosotros, estando en este lugar, también sepamos detectar quienes necesitan un proceso terapéutico más profundo, invitarlo y no quedarnos con la idea de que nosotros tenemos todas las herramientas para sacarlo de ahí. No, hay que tener ética y responsabilidad en el trabajo que también hacemos. Orientarlos, dirigirlos, acompañarlos, pero también si tú no puedes con esa carga que está teniendo el otro, redirigirlo. Yo tengo un equipo de trabajo que está conmigo, terapeutas, cognitivos conductuales, en análisis, porque si yo tengo esta sensibilidad de detectar que algo hay, algo más,
si lo quiero realmente ayudar, hay que canalizar para que tome conciencia de sí, pero también para que tome las herramientas que lo puedan sacar de ese lugar. Sara. Pues bueno, una vez más, totalmente de acuerdo, Mónica. Y yo creo que, claro, hay que distinguir, como bien dices, a alguien que, no ha que ha desarrollado a lo mejor una patología, un problema más grave, como puede ser una depresión. Entonces el mindfulness le va a servir como un complemento, pero obviamente va a necesitar una terapia adecuada a su caso. Yo estoy estudiando psicología, estoy en segundo, y obviamente respeto muchísimo todo lo que tiene que ver con la salud mental y con las terapias orientadas pues específicamente a resolver problemas serios. Pero bueno, sí que es verdad que hay otros momentos de la vida que el problema no es tan grave, que simplemente pues estás atravesando un bache o que ves que necesitas cambiar el rumbo, que no estás a gusto al 100% y ves esta oportunidad pues eso de despertar, de encontrar una guía, un acompañamiento, pues como complemento o como prevención. A mí me gusta mucho también ver el mindfulness como una prevención para no llegar a desarrollar un problema más serio o una patología, pues viene genial porque te va a ayudar a tomar distancia, a comprender un poco más qué es lo que te está pasando, a comprender las actitudes de los demás, porque cuando tú empiezas a tener conciencia, te das cuenta de que mucha gente a tu alrededor no tiene esa conciencia. Entonces entiendes un poco más sus comportamientos y a lo mejor como que entras más en un modo de aceptación de tu entorno o de poder comprenderles. No intentar ayudarles, porque obviamente esto es un proceso individual que cada uno tiene que empezar por sí mismo, pero sí que a mí, y veo que a las personas que se vuelven conscientes les ayuda darse cuenta, pues bueno, yo estoy aprendiendo esto, mejorando en este sentido, el resto de personas no. Entonces, bueno, pues eso te ayuda un poquito más a comprender el momento que estás viviendo. Genial. Pues nada, ya la última pregunta del encuentro básicamente es ¿qué os gustaría deciros pues entre vosotras, ahora que quedáis, bueno, Sara y Mónica, y incluyendo a Gonzalo, qué os gustaría deciros entre, pues como siempre digo, entre humanos, entre expertos en mindfulness, entre seres vivos, no sé, como entre mujeres en este caso, qué os gustaría compartir a cada una de vosotras? Sara, por ejemplo. Bueno, pues yo les diría a Mónica que admiro sus conocimientos que ha demostrado tan amplios y profundos. Me gusta mucho su forma de enfocar la práctica con todo lo que ha comentado, pues de que no hay que buscar el objetivo, de que hay que saber también diferenciar cuando es un problema más serio de cuando se puede hacer simplemente el acompañamiento. Bueno, simplemente no, que ya es mucho el comenzar a practicar mindfulness, ya es todo un reto y todo un cambio. Y bueno, veo que es una persona que transmite una energía maravillosa de calma y paz y me ha encantado compartir esta Muchas experiencia contigo. gracias. Igualmente eres bien correspondida porque me doy cuenta que quienes estamos en esta búsqueda, no solo para nosotros, sino de compartir, hay que reconocerse en este mundo de vorágine tan rápido. Entonces, yo te felicito porque también lo que has compartido a mí me enriquece mi práctica y enriquece a los que están aquí ahorita conectados desde que empezamos. Todo lo que escucho me hace sentido, me dan ganas de continuar, me dan ganas de seguir aprendiendo. Entonces, muchísimas, muchísimas gracias, Sara. Bueno, pues de mi lado, de acuerdo, daros muchísimas gracias a ambas, también a Gonzalo, muchísimas gracias por todo lo que habéis transmitido, por toda esta energía de puro amor, de conexión, de paz, de tranquilidad, y por todo lo que yo he aprendido un montón, más de lo que ya practico en mi día a día, y lo voy a poner todo pues en práctica aún más. Y nada, que muchísimas gracias por haber asistido y nos vemos pronto, ¿de acuerdo? Nos vemos a la próxima. Muchísimas gracias a los tres. Muchas gracias, Diego, Gonzalo y Mónica. Ha sido un auténtico placer compartir este tiempo con vosotros. Muchísimas gracias y gracias por compartir este espacio. Buenísimo. Pues, nada, Indomables, Hasta pronto. nos vemos a la próxima, ¿vale? No olvidéis suscribiros al canal
y, bueno, seguir a nuestros expertos para aprender más sobre mindfulness en este caso. Así que nada, un fuerte abrazo. Chao, chao. Chao.